Ok, ¿quién puede prestar su voz para la primera parte del lema? Dale, Fainé, listo, comparto. En el espíritu está el germen de mi cuerpo, y el espíritu ha impreso en mi cuerpo los ojos de los sentidos, para que a través de ellos pueda ver las luces de los cuerpos. Y el espíritu ha impreso en mi cuerpo razón y sensación, y sentimiento y voluntad, para que a través de ellos pueda percibir los cuerpos y actuar sobre ellos. En el espíritu está el germen de mi cuerpo. Listo, gracias, Fainé. Bueno, vamos a empezar a retomar el ritmo de las clases de teosofía con algo de arritmia, porque la vamos a hacer todas las semanas, porque en lugar de ser 2 horas académicas, van a ser uno solo. Y entonces vamos a tenerlas todas las semanas, vamos a ir un poquito más lento, pero el ritmo va a ser mayor porque nos vamos a ver todas las semanas. Entonces, al final estamos llevando de otra manera el mismo ritmo de lectura. La última vez que realmente nosotros nos reunimos para vernos y también fue un poquito ya rítmico, fue el 4 de julio. ¿Okay? Y allí fue cuando empezamos este cuaderno de trabajo que voy a compartir ahorita. Entonces vamos a poner esto a maximizar y listo. Los 3 mundos forman parte del libro y hablamos primero del mundo anímico. Hablábamos de la corporalidad física que proviene de la sustancia y también hablamos de que quien se fía únicamente de estos sentidos desarrolla solamente la capacidad perceptiva a ellos. No puede informarse de los otros 2 mundos, el anímico y el espiritual. ¿Okay? Entonces, esta es una de las primeras cosas que conversamos hace como un mes más o menos, y hablábamos de que el desarrollo espiritual permite que nosotros podamos situarnos no solamente en lo físico, sino también en todo lo que somos como un organismo cuatriformado. ¿Okay? Luego tenemos más adelante acá que empleamos el término sentido únicamente para un órgano de percepción. Pero a veces no asumimos órgano de percepción, decimos, bueno, el tacto, los ojos, el olfato, pero ya ustedes saben, porque están estudiando la pedagogía Waldorf y los que están en otras corrientes igual ya han escuchado que no son solamente los 5 sentidos. La neurociencia habla de 7 sentidos, ¿okay? Que es el reconocimiento de uno mismo y el reconocimiento de uno en el espacio. Esos son los 2 otros sentidos que reconoce la ciencia y que ya deberían empezar a enseñarse en el formato educativo de todos los currículos, la malla curricular. Pero en la antroposofía hablamos de 12 sentidos. Hablamos de sentidos inferiores, sentidos medios y sentidos superiores, terminando todo con el sentido del otro yo, que es la capacidad para poder impregnarse del alma del otro en el encuentro. Y por ahí va lo que dice estas 2 páginas. ¿Okay? No habla de la luz, entonces, pero para comprender el sentido nos dice que hay el efecto sobre las vibraciones del aire por un disparo del sofín, si estas les llegan, más para que tales vibraciones se manifiesten en el alma como detonación, es necesario el oído. ¿Okay? Y dice que la sustancia sutil, llamada comúnmente éter, se manifiesta como luz y como color. Entonces aquí no solamente ya hablamos de los sentidos físicos, sino de aquellas otras cosas que viven y pululan en otros ambientes. Entonces, con base a esto, ¿qué les ha quedado a ustedes de lo que es el hombre ubicado en esos 3 mundos? Que es el mundo físico, el mundo anímico y el espiritual. Ya no tanto basándonos en el libro. Los escucho.
Bueno, entendiendo, bueno, que existen estos tres mundos y que nos movemos en estos tres mundos, entonces el ser humano es un ser espiritual que encarna en este plano terrestre y que tiene una misión, un propósito. Ese propósito o misión se transita o está, tiene vinculación, por supuesto, a todo el tema kármico, que tal vez es el que corresponde a esa a ese camino que justo, o ese propósito por el cual el hombre encarna, siendo un ser espiritual, pero pasa por este tránsito, para que entonces en el escenario del alma pueda ir como definiendo, superando, aprendiendo, evolucionando en su yo, en su ser espiritual. Algo así más o menos hasta ahora es lo que voy entendiendo, pero no sé si me expliqué. Sí te explicaste y tocas algunos, digamos que vas en la idea general, ¿okay? Tomando como base la idea general, vas bien, ¿ok? Ahora viene Yaisir. Bueno, como tú dices, Jennifer, más allá o fuera de la lectura, sin embargo, digamos que en el contexto de esta lectura y de todo lo que venimos estudiando, como que uno cada vez va notando como esa mayor claridad de, de ese ser que somos, pues, o sea que, ajá, aquí estamos, digamos, en un cuerpo físico, pero que el cuerpo físico no es sino como ese medio de expresión de todo nuestro ser anímico y mucho más allá de nuestro ser espiritual. Entonces, vas viendo cada vez con más claridad de que no somos pues este cuerpo físico ni mucho menos. Que realmente pues lo que decía Fay, estamos aquí, encarnamos acá con una misión, con un propósito, pero es, nuestro ser es mucho más de lo que puede expresarse en el cuerpo y por eso requerimos como ir haciéndonos conscientes de todos esos otros órganos de percepción que son parte nuestra, pero que no se les da ninguna importancia ni ningún valor y que uno cada vez entiende menos cómo hemos vivido así, cómo no se nos habla ni se nos educa casi nada de lo anímico y mucho menos de nuestro ser espiritual en realidad. Parece que lo espiritual pertenece solo a las esferas, digamos, celestiales y a Dios y tal, pero como si nosotros no también, o sea, nos olvidamos que nosotros también formamos parte de ese mundo espiritual. Entonces, es todo un camino de no solamente de descubrimiento, sino de traducir todo eso en realidades para nosotros de vida diaria y ir como aparte de descubrir y por supuesto, entonces allí es donde uno entiende que tenga que haber una ciencia espiritual porque nos dedicamos mucho a estudiar la materia, pero nuestro ser espiritual porque es el gran desconocido, pues. O sea, hasta qué punto conocemos de todo esto. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir por ahí. Perfecto. En estas lecturas de las que yo les dije que vamos a irnos a hacer las 3, 4 páginas, en esas 4 páginas al final, él habla de que los sentidos inferiores son donados, palabras más, palabras menos, pero que los sentidos superiores indican que el hombre los tiene que trabajar.
Entonces, allí es donde está la diferencia entre la persona que puede sentir, persentir desde sensación, de poder impregnarse del mundo que lo circunda, y otros no. Y es porque hay parte de esos sentidos que están desarrollados y otros no. Y es sobre lo cual está Steinert toda su teoría de los 12 sentidos y después las 12 visiones del goetheanismo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la investigación, esto que acaba de decir JC es muy importante por eso, porque una vez que tú te vas trabajando a ti mismo, estos centros de percepción anímicos se van desarrollando y así como tú puedes medir la intensidad de luz con equipos, también puedes medir la intensidad de una vibración, de un ser que no debe estar allí. Entonces empiezas a observar y a percibir cosas con los otros sentidos que te permiten y te cualifican para poder ser un científico espiritual. ¿Okay? Saber moverte en todos los ámbitos en el que tú estás encarnado. ¿Okay? Entonces, vamos con Fina. Gracias, JC. Bueno, particularmente siento o pienso pues en estas lecturas que hemos hecho, es reconocer esa estructura en mí, pues esa, que estoy constituida como ser humano con esa estructura, que tengo ese cuerpo físico, pues ese cuerpo etérico, y esa parte anímica y espiritual, reconocerla en mí, ¿verdad? Pero con conciencia. Tal vez en, en, en tiempos pasados a lo mejor no era, tenía como que una vaga, así como información dentro de mí, ¿no? Pero ahora esa información me llega con conciencia, ¿no? Porque es que entonces me llega a ese espíritu, a esa estructura que yo tengo, ¿no? En ese nivel donde estoy, pues a mi yo, a mi nivel astral, al físico, al etérico. Entonces allí esa fuerza es una fuerza como que organizativa, pues que entonces hay una organización en mí que puedo entonces reconocer esa voluntad, ese pensar, ese sentir. Gracias. Gracias, Fina. Sí, así mismo es. Es la conciencia lo que hace que tú vayas desarrollando esos nuevos órganos de percepción. ¿Okay? Y también Steiner aquí va mencionando en estas primeras 4 páginas que realmente una persona que diga que no se pueden desarrollar, porque no, eso es que están haciendo, como decían mis amigos en Ecuador, brujosofía. Okay, eso es una cosa que colinda con lo esotérico, con la cábala, con ser supersticioso. Él menciona el ejemplo de que las personas que piensan así es como aquel que dice que no se puede operar un ciego de nacimiento o que no se puede poner una persona que tenga aparato, que haya perdido la audición, un aparato auditivo, que no se coloquen unos lentes. O sea, él cita el tema de los ciegos, pero es más o menos eso. O sea, el hecho de que una persona ciega no vea, o sea, una persona no tenga desarrolladas esas cualidades, no quiere decir que no las pueda trabajar y no las pueda desarrollar. Y que por el hecho de que tú no las tengas desarrolladas no quiere decir que no existan, sino que todos estamos en un grado de potencialidad. Aquí vamos a hacer un inciso porque prácticamente es algo que manejamos transversalmente en la antroposofía, que es la necesidad de dar el paso para poder desarrollarse. Entonces, si ustedes se recuerdan el mantra, dice, yo voy a imprimir en mi alma, yo voy a desarrollar en mi alma. Entonces, siempre la voluntad está allí inmersa en cualquier desarrollo espiritual a la luz de la antroposofía. ¿Okay? Doris. Bueno, solamente quería aportar de la parte gráfica que me acordé que lo habíamos dibujado como los 3 círculos, la parte más interna,
el cuerpo físico, luego le sobrepasaba el cuerpo etérico o anímico, pues creo que se le puede decir así también. Sí. Y el cuerpo astral, el último círculo que los abriga a los otros dos cuerpos. Y hicimos un dibujito como del cuerpo humano, donde el cuerpo físico sería todo el croquis del cuerpo humano y luego le sobrepasaba un color verde que era el cuerpo etérico, y ya el color azul era como más así como la nube que que como que giraba en torno a todo eso, algo así. Y eso fue cuando estábamos leyendo el cuaderno anterior, Doris. Pero sirve la analogía por lo siguiente. Ok. Cuando vemos que para nosotros lo mineral es lo físico, lo manifestado. Pero hemos hablado en reuniones anteriores, es el pensamiento algo físico. Entonces allí entran una serie de indagaciones de la ciencia espiritual sobre lo que es manifestado y lo que no es manifestado. Entonces se conoce qué es lo físico. Lo físico es incluso hasta el pensamiento, porque el pensamiento es un efecto del pensar. Lo manifestado es el actuar de los elementales. ¿Y cuál es el concepto de elemental en la antroposofía? Es el pensamiento de las jerarquías. Entonces, ahí entran un montón de cosas que sería como lo físico. Y lo físico es lo manifestado, es lo que está como encarnado. ¿Okay? El mundo anímico es una pequeña piel que nos recubre, que viene siendo como el ecosistema. ¿Okay? Es para poner una imagen de las que hacemos en la escuela, es como ese invernadero. ¿Se acuerdan que hacíamos como un domo donde teníamos un ecosistema con todo? Eso vendría siendo como el mundo anímico. ¿Okay? Y aquí ya no habla del cuerpo astral, es importante diferenciar esas dos cosas, porque habla del espíritu. Y lo espiritual son las causas que están detrás de lo anímico y de lo manifestado. ¿Okay? Por eso es que lo espiritual es la jerarquía que al pensar, que es lo anímico, genera un pensamiento que es un elemental. Y ese elemental se va a degradar tantas veces para ser una salamandra, una ondina, o un silfo, o un gnomo, o sea, dependiendo del elemental, ¿ok? Ya ligando aquí otras cosas que son más prácticas y más avanzadas. Pero en lo que quiero que se quede es en lo siguiente. Este cuaderno de trabajo es cómo nosotros nos ubicamos en el espacio mientras estamos encarnados, en vigilia, en ensueños con ensueños y en el mundo espiritual. Entonces, este cuaderno lo que nos va a empezar a mostrar es que así como nosotros yo puedo agarrar las manos y sentir cuál es la temperatura de cada una de mis dos manos, cuando cruzo los dedos, puedo sentir a través del tacto la fuerza. Entonces yo voy percibiéndome en el espacio. ¿Okay? Siento como mi cuerpo está reposando en la silla y eso me va a ayudar a ubicarme. Pero ¿cómo me ubico en el mundo anímico? A través de estos órganos suprasensibles. ¿Y cómo me identifico como un espíritu? A través del desarrollo de la conciencia. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en todo este cuaderno. ¿Por qué? Porque, hola Miguel, cuando damos un paso más, nos damos cuenta de que, ok, ya sabemos dónde estamos, entonces vamos a aprender las leyes de cómo podemos relacionarnos con los tres mundos. Y así es como va a terminar el libro de Teosofía. Esto es un spoiler. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se estudia Teosofía entre los libros preliminares? Porque primero, entonces te cuenta esas imágenes que tiene muy bien anclada Doris, que son los diferentes cuerpos.
Y ahora en unos 15 minutos vamos a pasar a cómo esos cuerpos se manifiestan no solamente en el ser humano, sino en la sociedad. ¿Okay? A ver, Irving y Juan, ¿cómo se ha impregnado el alma con estos textos? Y con lo que hemos dicho todos. ¿Qué les resuena? ¿Qué les causa ruido? ¿Qué les gustaría investigar un poco más? ¿Cómo se impregna el alma? Disculpa la pregunta nuevamente. Ok, vamos a retroceder al cuaderno 1. Hablamos que en el cuaderno de 1 había una imagen que era como una pieza del rompecabezas o la mar, y había un muñequito, ¿te acuerdas? Que miraba la pieza del rompecabezas. Pero si varias personas miraban esa pieza del rompecabezas, uno iba a pensar, ¡ay, los rompecabezas que armaba yo con mi mamá! Otro va a decir, eso está hecho de cartón y tiene una cartulina linda y el dibujo está como chévere. Y otro va a pensar en lo etérico, va a decir, eso ayuda a desarrollar la creatividad, el pensamiento concreto y el enfoque. ¿Okay? Son tres almas encontrándose con el mismo objeto e improntándose de manera diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para desarrollar mi conocimiento y mi memoria? Cuando me encuentro con un objeto, mi alma, con sus cualidades, con el diferente avance que he tenido en mis sentidos, en mi pensar, en mi sentir y en mi hacer, va a tener un resultado diferente. Por eso la pregunta fue, ¿cómo se ha impregnado tu alma, no solamente de la lectura, sino de lo que hemos dicho entre varios? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo piensas? Este cuaderno de trabajo. Me vas a raspar hoy. No, no hay manera de que se raspe a alguien en la antroposofía. Eso es lo chévere de la antroposofía. Todo el mundo pasa. O sea, yo he entendido el tema de los tres cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, que nos sirve, pues, porque estamos formados por algo, por minerales, por fuerzas que nos ayudan a, a movernos. Tenemos la otra que es el cuerpo etérico, que bueno, es la vitalidad, es la fuerza vital, es lo que nos permite estar vivos, lo que nos permite entender ciertas cosas. Está el cuerpo etérico, el cuerpo anímico, bueno, es el mismo, cuerpo El astral y astral. después venía un yo. De la cuatriformación. Para mí el astral es como el pensamiento, como los aprendizajes, el conocimiento. Sí, está más relacionado las emociones, con el ¿no? sentir, con las emociones, con el sentir. Perdón. Sí, porque el espiritual es el que está más vinculado a la parte ya del pensamiento, del aprendizaje, de lo que tú puedes sacar de todo el aprendizaje con el cuerpo etérico, ¿no? Anímico. Pero no sé cómo responder tu pregunta. No, y justamente te cité a ti porque, sabes, hay muchos acá que están leyendo varias cosas y tienen profesores para varias cosas. Pero cuando uno empieza a leer esto y uno no le cuadra porque uno no sabe si el anímico es etérico o es astral, pero el yo dónde está, porque uno está acostumbrado a como a poner las cosas como un rompecabezas. Esta pieza va aquí, esta pieza va acá. Pero es porque nosotros hemos aprendido a armar pensamientos, a hilar pensamientos. En la antroposofía hay que hacer un proceso que es mucho más complejo, que es pensar en las causas. Entonces, claro, cuando tú estás pensando en causas, estás pensando en arquetipos. ¿Okay? Y los arquetipos son imposibles de mencionarlos con palabras, así que
es excelente que no tengas las palabras. Es muy bueno que no tengas las palabras, porque eso significa que hay algo que se está improntando que es difícil poner con palabras. A ver, el mundo anímico es el mundo colindante, o sea, el cuerpo anímico es el mundo en el que se colinda lo etérico con lo astral. ¿Ok? Entonces, allí es como la parte más activa del alma siempre. Es como el recipiente donde todo se va procesando, y dice, bueno, esto se almacena, esto no se almacena, esto cada vez que sienta esto significa esto. Eso es el mundo anímico del hombre. Y entonces allí también está todo lo que no se ha trabajado. El cuerpo astral ya es como, yo recuerdo que Patricio nos decía, es la materia física, en cierto modo, si se puede decir física, es la materia con la que está construido el mundo espiritual. ¿Okay? Entonces no tienes cuerpo, no tienes una memoria, pero es la memoria káshica, ahí es donde viven las jerarquías, entonces tiene unas cualidades completamente diferentes, y cuando nos vamos a dormir, el cuerpo astral sale del cuerpo, por eso es que uno no siente mientras está dormido. ¿Okay? Y por eso es que uno puede soñar, y cuando está solapándose el cuerpo etérico con el astral, en la parte que es realmente más física, ahí es cuando tú te despiertas y estás riéndote, estás llorando, que estás soñando que te va a dejar, que está llegando el cartero, que está llegando un heladero y es la campana de la alarma. O sea, son espacios donde ya tú estás más en lo físico. ¿Okay? Pero siempre es bueno verlo de forma práctica, en una situación práctica, para poder comprender cómo en la misma situación están obrando todos los cuerpos. Ahora, cuando vamos a este libro nos habla no de cuerpo, sino de mundos. Entonces ya aquí ya no está hablando de nosotros, sino está hablando del vecindario en el que vivimos. Por eso es que la imagen es esa tarea que hicimos muchísimos en bachillerato, que nos mandaban a hacer un invernadero. Y uno tenía que poner unas maticas y unos animalitos. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó hacer un invernadero. Y ahí también tenías como una muestra de cómo era el clima, y si hacía calor, si había humedad y todas esas cosas. ¿Okay? Es más o menos el tipo de asignación que nos pone Steiner en esta parte del libro. El mundo físico, así como en el cuerpo, no es solo es lo mineral. En el mundo físico es lo manifestado. El mundo anímico es justamente como ese mundo anímico que hablamos de, es lo que yo creo, lo que yo siento y cómo me muevo, que es lo que supuestamente es mi personalidad. Es que el carácter de él es así, es que él habla de esta forma, es que él tiene buena memoria. Todas esas cualidades generalmente no hablan de tu yo, sino de tu manifestación anímica de tu yo. ¿Okay? Entonces allí es donde nosotros trabajamos, porque estamos en la esfera del sentir todavía. Ahí vamos impregnando un poquito de espíritu, de yo, y vamos moldeándolos nuevamente. Por eso es que en esta parte del libro, él dice que no son dados, tú los tienes que trabajar. Entonces, dejar las grasas, uno lo tiene que trabajar. Dejar las groserías, uno tiene que trabajarlo. Acostarse temprano, dejar los vicios, los diferentes vicios, si la gente ve pornografía, si fuma, todas esas cosas, hay que trabajarlas. No vienen dadas, no es que tú un día te levantas y que ay, ya no quiero más. No, eso ojalá fuera así. Lo que sí viene es las ganas de comer de noche, las ganas de fumar, las ganas de perseguir sexualmente a alguien. O sea, todo eso está dentro del cuerpo. Eso es parte de lo que vamos a ver después dentro del mundo astral. ¿Okay? Pero el espíritu, a través de la conciencia, es el que permite que tú puedas modificar tu mundo anímico. Y decir, ya va, espérate, esto es un duendecito,
pero no es Juan. Yo le puedo decir que no. Y si digo que no una vez, le puedo decir que no varias veces y llega un momento en que el yo toma posesión de ese espacio. A mí me gustó mucho una imagen de Patricio Jaramillo una vez que me decía en una conversación, cuando yo empecé realmente a hacer meditación investigativa, yo le decía, Pato, pero es que yo no veo, ¿sabes? El ángel vestido así con la armadura y la viene así, suenan clac, el escudo y la cosa. Eso yo no lo veía. Yo lo que veía era como una de estas pinturas o estas lámparas de helio, ¿sabes? Que esa es la que tienen como diferentes metales que van haciendo como una danza, ¿no? Y van ocupando diferentes espacios, ¿no? Entonces yo le decía, es que yo veo que son como colores o como sustancias tomando el puesto de otro. Y él se echó a reír y dijo, es que eso es una guerra espiritual. En el mundo espiritual no se trata de eliminar al otro, sino de ir quitando los espacios y ampliando tu astralidad, ampliando tus fuerzas vitales, entonces cambia la cualidad, porque vas ocupando esos otros espacios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa con el yo y con el no yo. Y por eso es que es importante ir trabajando la voluntad, porque nosotros tenemos voluntad. Tenemos voluntad de pararnos en la cama a comer de madrugada, tenemos voluntad de fumarnos un cigarrito, de tomarnos una cerveza. Eso es voluntad. Pero es una voluntad que no es nuestra. Es una voluntad de seres que vamos a ver después que tratan de tener una encarnación y volver a la luz o de apartarse de la luz a través del mundo anímico del hombre. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que esa voluntad no la estás decidiendo tú, ahí es cuando empiezas a tomar ciertas decisiones. Pero no puedes cambiar algo que no ves. No puede, para poder hacer un tratamiento médico, como por lo menos que estaba por ahí, Caro, la única manera de que Caro pueda saber si hay una caries, si hay que hacer tratamiento de conducto, si hay que extraer una muela, es haciendo un diagnóstico, es observando, conociendo ese órgano y decir, bueno, este órgano del aparato dental tiene esta función y no la está cumpliendo. Primera ya. Segundo, está con un color, tiene un orificio, tiene tal cosa, no hay sensibilidad, no hay... Ok, hay que hacer un tratamiento de conducto. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que empezar a desarrollar esos órganos porque ella estudió un montón de años y usó un montón de herramientas para poder diagnosticar. Entonces, eso es lo que yo les decía hace rato, que ser un spoiler de cómo termina Teosofía. Pero primero tenemos que saber cómo están constituidos esos mundos una vez que ya sabemos cómo estamos constituidos nosotros, para saber qué hace resonancia de nosotros en esos mundos y poder entonces compensar. Desde el punto de vista de la agricultura biodinámica, cuando vemos que las medicinas pueden ser las flores, las hojas o las raíces y los frutos. De ahí van a salir las medicinas. Si hay un desequilibrio en el pensar, lo más probable es que el medicamento antroposófico esté relacionado con una raíz. Los componentes van a estar relacionados con raíces. ¿Okay? Para poder compensar ese desequilibrio. ¿Okay? Pero si yo no sé que está relacionado con mi pensar, es muy difícil que yo pueda voltearme y buscar cómo mejorar. ¿Okay? ¿Te aclaré un poquito más o te terminé de confundir? Ya estás en silencio. Entendí ciertas cosas, no todas, pero sí ciertas cosas. Exacto. Eso es bueno. Si hay ciertas cosas, vamos bien. ¿Ok? Y está bien que uno no comprenda todas las cosas. Porque así como hay que hacer el preparado y después hay que dinamizarlo y después meterlo,
pot y después rociarlo. Así, el proceso de asimilación, entre más lento, con más fuerza funciona. ¿Okay? Irving, ¿cómo te sientes con todo lo que hemos conversado y con el texto? Cuando preguntaste me costó hacer la respuesta, porque sí, yo hago ese ejercicio que tú dijiste de ir construyendo pensamiento, porque es como la forma en que yo asimilo la información y voy uniendo como los puntos. Pero ver en mi experiencia cómo funciona a veces me cuesta, o sea, el pensar, el sentir y el hacer. Me llamó mucho la atención que el miércoles pasado pusiste un ejemplo, no me acuerdo en qué contexto estabas hablando, pero dijiste, hiciste la referencia a Alexis, por ejemplo, que Alexis es más de voluntad. Hay unas personas que son más de pensar y hay otras personas que son más de sentir, pudiera decirse. Entonces, ahí yo me cuestioné algunas ideas mías porque yo dije, oye, ¿será que el ser humano tiene que tener desarrolladas las tres, el pensar, el sentir y el hacer? O sea, tiene que buscar ese equilibrio. ¿O es que algunos tenemos unos más desarrollados que otras cosas? Entonces, por ahí me quedó esa duda. Pero bueno, allí voy también igual que Juan, como entendiendo algunas cosas, otras no. Y bueno, yo siento que es parte del proceso. Pero esa es una, diría un psicólogo, esa es una pregunta poderosa. ¿Okay? ¿Tú qué crees? Yo creo que cada quien viene con una configuración distinta, única. Que hay está la oportunidad de desarrollar ciertas potencialidades cada quien. Obviamente eso depende de las decisiones que uno tome, del libre albedrío, si está en la historia de uno. Siento que está la oportunidad de desarrollar, pero no sé a ciencia cierta si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, si podemos llegar a ese potencial, si la vida nos va a alcanzar. O sea, me genera esas dudas también. Sí, eso es bueno que haya todas esas dudas. Te voy a decir lo que piensa Jennifer. Okay. Steiner vino a bombardear la forma en que uno lograba la iniciación. Okay. Por eso es tan respetado por cualquier corriente esotérica o exotérica. Okay. Antiguamente, tú nacías con una configuración y esa era la configuración. De hecho, Steiner es considerado un iniciado del pensar, porque nosotros en la antroposofía, él no hizo agricultura biodinámica. Él creó con los agricultores una forma de espiritualizar el oficio de la agricultura biodinámica. Y los agricultores biodinámicos hacían lo que iban construyendo con Steiner, se iba mejorando y hacia allá iba. ¿Okay? Entonces, él es considerado uno de los grandes iniciados del pensar. Aquí vamos a hablar un poquito de historia de Steiner. Voy a hablar esto desde la cosmovisión antroposófica, no desde la verdad absoluta. Los astrósofos que hacen biografía prenatal tienen métodos para ir vinculando lo que es la biografía del nacimiento y de la muerte. Entonces, cuando hay unos cálculos que nosotros hacemos y podemos datar la muerte de la vida interior por el nacimiento de esta y el nacimiento del anterior por la muerte de esta. O sea, hay unos cálculos matemáticos que se usan con astronomía, en la astrosofía, que te permiten buscar encarnaciones anteriores. Hay astrósofos que se están dedicando a eso. Yo no le veo sentido, pero en el caso de Steiner, en el caso de Ita Beckmann, en el caso de Napoleón, en el caso de Hitler, ¿sabes? En el caso de
pero Jennifer no me interesa. Entonces, yo estoy en esta encarnación y me dedico a lo mío y lo voy desarrollando, y a mí me gusta mucho el tema de sorpréndeme todos los días con mi voluntad a ver qué hago. ¿Okay? Pero cuando trazaron a Steiner, lo trazan como Steiner, Santo Tomás de Aquino, la pareja Sigune de Parcival, Aristóteles, hasta que llegan a Enkidu. ¿Okay? Eso es como que lo que está datado de las encarnaciones de Steiner. Y cuando tú ves el desarrollo de cada una de esas encarnaciones, ha sido sin traer el pensar y simplificarlo para la época. Traer el pensar y simplificarlo para la época. Pero eso es para un iniciado. La mayoría de las personas mortales como nosotros, lo que tenemos es que tratar de ir desarrollando los tres, aunque tengamos una predisposición a una cosa. ¿Okay? Y es por eso que, por lo menos en mi caso, yo hago movimientos de euritmia, hago investigación espiritual y pinto. Entonces ustedes van a ver que cuando yo tengo mis cuadernos de estudio y trabajo, ustedes van a ver que hay una parte donde hay algo de estudio, pero finaliza con algo de arte. Entonces, es una forma de yo no perderme en el pensar. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque una de las cosas por las cuales casi y por las cuales va a fracasar la sociedad antroposófica es porque hay personas que son del hacer y que son del pensar y que simplemente chocan y tienen versiones del mundo diferentes. Entonces, el llamado que hace Steiner es hacer triformado. El llamado que hace Steiner es lo que está haciendo ahora que Alexis, su predisposición es al hacer, o sea, él está en el hacer del mundo, pero Alexis puede decidir que ahora termina su tema de formación los próximos 5 años y él va a empezar a investigar todos los resultados sobre la agricultura en Venezuela. ¿A qué se parecen los suelos de Venezuela? Y empieza a documentar. Y ya no va a usar el calendario Kun, sino va a ser el calendario León. ¿Okay? Porque él se está formando en este momento. Entonces él está compensando. Y entre esas dos hay un proceso de intuición que está en el sentir, que él dice, oye, me voy a meter por aquí, porque yo siento que es por aquí. Entonces ahí hay un sentir. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros no desarrolle como los hombres cuando van al gimnasio, que sacan pectoral, sacan los brazos, pecho y las canillitas de garza. ¿Okay? Son papeados y esas dos patas garzas las dos. Entonces, la idea es, esas patas garzas es donde tenemos mayor debilidad. ¿Okay? Entonces, la idea es tratar de ir trabajando los tres. ¿Por qué? Porque si no lo trabajamos en esta encarnación, lo vamos a tener que trabajar en la próxima como una predisposición. Entonces, si yo con mi voluntad me obligo a ir trabajando las tres cosas, yo siempre voy a tener una predisposición. Mi predisposición es pensar. Pero voy haciendo arte, voy haciendo movimiento, y entonces así voy llegando a un punto donde llegamos al punto óptimo del ser humano, que es el iniciado de las 4 líneas de iniciación. El ángel, dentro de los evangelios, ustedes saben que aparece un toro, un águila, un león y un ángel, que está representado como los 4 evangelistas. El ángel es ese iniciado que une toda la sabiduría del hombre. Y eso, señores, es antroposofía. Por eso es que antroposofía tiene cosas para el sentir, cosas para el hacer y cosas para el pensar, para que cada quien, de acuerdo a su predisposición, se vaya encauzando. ¿Ok? Así que tu pregunta es poderosa, Irving, y nadie tiene respuesta para eso. En tu biografía, tú vas a ir moviéndote, ¿no? En esa dirección. Gracias, Jennifer.
Dale, siempre la vuelvo. Bueno, vamos a terminar aquí Teosofía, ¿ok? Y nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a tratar de releer esas 4 páginas, leer un poquito más y seguir ubicándonos en cómo es eso de percibir estos mundos, que es donde él está ahorita en el libro.